Hola, ¿qué tal? Bueno, como os comenté, subí unos ejercicios a la plataforma Edmodo para que practiquéis para el examen que tenemos el lunes. Y en este ejercicio vamos a corregir el primero de ellos. Es un ejercicio muy sencillo, ¿de acuerdo? Es un ejercicio en el que me piden calcular el PIB vía gasto. Y una vez calculado eso, pues calcular también una serie de indicadores que se derivan de él y que explicamos en clase el último día. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejercicio muy típico de este tema y además muy sencillo. Simplemente tenemos que recordar la fórmula de cálculo del PIB y a gasto. Dice, conociendo los siguientes datos de un país en un año, en millones de unidades monetarias, pues me dice lo que es el consumo privado, el gasto público, la inversión bruta, las exportaciones, bueno, me viene una serie de datos. Y luego me pide, apartado A, calcula el PIB a precio de mercado, el PIB a coste de factores, el Producto Nacional Bruto a coste de factores y el Producto Nacional Neto a coste de factores. Bueno, muy sencillito, ya veréis. Lo primero que tenemos que saber es cómo se calcula el PIB vía gasto. Y el PIB vía gasto, si os acordáis, tiene la siguiente formulita. PIB a precio de mercado es igual a la suma de todos los gastos que hacen los agentes económicos en un país, ¿de acuerdo? En bienes y servicios que se han fabricado dentro del país. Y tenemos el consumo, que es el gasto que realizan las familias, la inversión, que es el gasto que realizan las empresas, la inversión bruta en este caso. Tenemos el gasto público o consumo público, que también se llama consumo público, que es el gasto que realizan el Estado, ¿de acuerdo? Para ofrecer sus bienes y servicios públicos. A esto le sumamos las exportaciones, que es la parte de los bienes que se van fuera del país, ¿de acuerdo? Y le restamos las importaciones, que, claro, como no son bienes producidos en el país, pues no los podemos considerar dentro del PIB, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, lo que tenemos que hacer es resolver o sea, darle a cada gasto pues su valor. Entonces tenemos que el PIB a precios de mercado es la suma del consumo. ¿Cuánto vale el consumo privado? 37.220 millones de euros, ¿vale? ¿Cuánto vale la inversión? La inversión bruta, pues son 12.860 millones de euros. ¿Cuánto vale el consumo público o gasto público? 10.070 millones de euros. ¿Cuánto valen las exportaciones? Bueno, pues las exportaciones son 10.410 millones de euros. Y las importaciones las restamos. 12.050 millones de euros. Bueno, bueno, millones de unidades monetarias, ¿vale? Si yo hago la suma, 37.220 más 12.860 más 10.070 más 10.410 menos 12.050 me da un PIB. Un momentito, perdón, que he hecho mal aquí la 37.220 más 12.860 más 10.070 más 10.410 menos 12.050, 58.510, ya sabemos, millones de unidades monetarias. ¿De acuerdo? No lo pongo aquí, no me cabe muy bien, pero bueno, da igual. Millones de unidades monetarias. Vale, ese es el PIB a precios de mercado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que me están pidiendo? Lo siguiente que me están pidiendo, si leemos el apartado A, es el PIB a coste de factores. Bien, el PIB a coste de factores ya sabemos que es el valor, pero en lugar de a precios de mercado, que es como el precio que tienen los bienes que se han producido en el país en el mercado, obviamente, me lo pide a coste de factores, que es lo mismo que decir, venga, esos bienes, ¿cuánto han costado producirlos? ¿De acuerdo? Bien, entonces, como sabéis, esta es una magnitud que se deriva del PIB a precios de mercado. Así que ponemos PIB a precios de mercado. ¿Y qué ajustes hay que hacer para convertirlo en coste de factores? Bueno, pues
hay que sumarle las subvenciones y hay que restarle los impuestos indirectos. Bueno, los impuestos indirectos a veces me vienen en los ejercicios con unas siglas que pone TI. ¿De acuerdo? TI, en este caso no, pero por si acaso ve algunos ejercicios. Bueno, sí, mirad, aquí aparece TI, ¿de acuerdo? ¿Por qué TI? Porque T de taxis, es decir, de impuestos, y pues de indirecto, obviamente, ¿vale? Bien, ¿cuánto me da esto? Pues vamos a verlo. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya sabéis, partir del PIB. Partimos del PIB a precios de mercado. PIB a precios de mercado. ¿Cuál es el PIB a precio de mercado? El que he calculado, 58.510. Y ahora le sumo las subvenciones, que son 280 millones de euros, y le quito los impuestos indirectos, que son 1.350 millones de euros. Bien, ¿cuánto me quedaría esto? Pues 58.510 más 280 menos 1.350. 57.440 millones de euros. Bien, eso, veis, es la misma producción que había, ¿de acuerdo? Los productos son los mismos, simplemente que aquí están valorados al precio al que se venden en el mercado y aquí están valorados al coste de producción. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Lo siguiente que me piden es el PNB a coste de factores. Producto Nacional Bruto a coste de factores. Ya sabéis, ¿cuál es la diferencia entre el PIB y el PNB? Pues que el PNB mide el valor de la producción que se ha llevado a cabo por factores de producción nacionales. Es decir, independientemente de donde se encuentren esos factores de producción, por ejemplo, esas empresas, ¿de acuerdo? Es decir, si están en España o están en el extranjero, cualquier cosa forma parte del PNB, ¿de acuerdo? Y el PIB, en cambio, tiene en cuenta lo que se ha producido dentro del país, independientemente de cuál sea la nacionalidad del factor. Es decir, una empresa alemana que produce en España, ¿eso forma parte del PIB? Sí. ¿Forma parte del PNB? No. ¿Por qué? Pues porque no es un factor de producción nacional, entonces no formaría parte del PNB. ¿Qué hay que hacer, por tanto? Pues lo mismo. En este caso, como es el PNB a coste de factores, pues voy a partir del PIB a coste de factores que ya tengo calculado, ¿de acuerdo? ¿Podría partir del PIB a precio de mercado? Sí, pero tendría que hacer otra vez estas dos operaciones y como ya están hechas aquí arriba, pues, ¿de acuerdo? Parto del PIB a coste de factores. ¿Y qué tengo que hacer? Pues le tengo que sumar aquellas rentas que han generado los factores nacionales en el extranjero, ¿vale? Lo que llamamos renta de factores nacionales en el extranjero. Y le tengo que restar aquellas rentas que han hecho los factores extranjeros en el país. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a corregirlo. O sea, vamos a realizarlo. Muy sencillo, ¿veis? Esto es súper fácil. PNB a coste de factores, ¿a qué será igual? Pues al PIB a coste de factores, ¿cuál es? Este de aquí. 57.440 millones de euros. ¿Cuál es RFNE? Me vengo aquí arriba. Renta de factores nacionales en el exterior, 910 euros. Pues le sumo 910. Renta de factores extranjeros en el país, 630. Pues le resto 630. ¿Cuánto me da esto? Pues vamos a verlo. Más 910 menos 630. 57.720 millones de euros. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver, vamos a calcular la última que me piden. Producto nacional neto a coste de factores. Como recordáis, hay una diferencia entre las magnitudes brutas y las magnitudes netas. Si os dais cuenta, fijaos, aquí en el enunciado aparece un término que pone aquí muy claro, inversión bruta. ¿Os dais cuenta? ¿Qué significa inversión bruta? Pues que aquí se incluyen también gastos que han hecho las empresas no para crear
y el Estado, perdón, no para crear nuevos bienes de equipo, nueva maquinaria, nueva infraestructura, sino que hay gastos ahí incluidos que se han realizado para poner a punto, eh, pues eso, las inversiones que ya se hicieron con anterioridad. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos nosotros la depreciación o la amortización, que os dais cuenta que viene aquí. Es un dato que viene aquí. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que me pidan pasar de una magnitud bruta a una magnitud neta, voy a tener que restar las amortizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a poner la formulita primero. Decimos, vamos a ver. Para calcular el Producto Nacional Neto a coste de factores, bien, pues yo tengo aquí el Producto Nacional Bruto a coste de factores y me piden calcular el neto, pues parto del bruto, Producto Nacional Bruto, a coste de factores y le quito las amortizaciones. ¿De acuerdo? Bien, ¿veis qué sencillo? Esto es muy fácil. Vamos a ver, Producto Nacional... Producto Nacional Neto a coste de factores sería este que hemos calculado previamente, 57.720. Menos las amortizaciones. Las amortizaciones son 6.440. Pues venga, vamos a ver, menos 6.440, 51.280 millones de euros. Bueno, ya tenemos las 4 magnitudes que me pedían calculadas. Y estas son las magnitudes que yo voy a preguntar en el examen, ¿veis? Muy sencillo. Este sería el apartado A. ¿De acuerdo? El apartado B me dice... Bueno, vamos a ver. Si la población del país es de 30 millones de personas, calcula la renta por habitante. Bueno, en lugar de la renta, vamos a poner aquí, calcula el PIB por habitante. Vamos a ponerlo porque nosotros aún no hemos hablado de renta en clase, pero vamos a hablar del PIB. Vamos a calcular el PIB por habitante. ¿Cómo se haría esto? Bueno, el apartado B es muy sencillo. Es decir, yo tengo una cifra de PIB a precios de mercado. Siempre partimos del PIB a precios de mercado. Y si quiero saber cuál es el PIB por habitante, que también se conoce como el PIB per cápita, ¿de acuerdo? ¿Qué tendría que hacer? Pues simplemente divido el PIB a precios de mercado entre el número de habitantes. Esto es súper sencillo, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el PIB a precios de mercado? Lo tengo aquí. 58.510. Vamos a ponerlo. Ahí va. 58.510. Y ahora, ¿cuántos millones de euros? ¿Y cuántos millones de habitantes hay? 30. Pues divido 58.510 entre 30. 1.950 euros. Bueno, 1950 con 33 euros por habitante. ¿De acuerdo? Un poquito, ¿verdad? Pero bueno, no son euros, son unidades monetarias. Así que bueno, no es tampoco a lo mejor. Bueno, y ahora el apartado C, perdón, este es el apartado B, que he puesto A, pero es B, ¿vale? B. Vamos a ver el apartado C. El apartado C me dice, si el PIB a precios de mercado se ha incrementado respecto al año anterior en un 4%, ¿significa que la producción ha crecido en ese porcentaje? ¿Qué necesitamos saber para comprobarlo? Bueno, esto es una cosa que en realidad aún no hemos explicado en clase, vamos un poquito atrasados, ¿eh? Pero vais a comprenderlo en con esta explicación y va a quedar muy clarito. Vamos a ver, voy a mover esto para arriba, ahí va. Bueno, nosotros sabemos que el PIB a precios de mercado lo que hace es medir los productos, para que nos entendamos, ¿vale? No es del todo así, pero los productos al precio al que se venden. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que el PIB
del año, por ejemplo, del año 2017 puede ser mayor que el PIB del año 2018 por dos razones. ¿Por qué? Uno, porque haya aumentado la producción. Claro, pero al medirse también, al medirse la producción en el valor de mercado, es decir, con los precios de mercado, puede ocurrir una cosa, que el PIB crezca por efecto solamente de un incremento de los precios. Es decir, puede pasar esto, que aumenta la producción, o puede pasar esto, o puede que se den las dos. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, a mí me dicen, del año 2017 a 2018, el PIB ha crecido al 3%. ¿De acuerdo? Y me dicen, es el PIB nominal. Cuando me dicen que es el PIB nominal, siempre me lo están midiendo al precio de cada año. Es decir, esto se mide al precio de 2018. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el precio de 2018 sea mayor que el de 2017. Entonces, ¿qué pasa? Que igual la producción física no ha crecido al 3%, porque hay un efecto ahí de crecimiento de precios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me dan variables nominales, y suele pasar, ¿de acuerdo?, que me den variables nominales, parte de la producción, parte del crecimiento puede deberse a la inflación de precios. ¿De acuerdo? Inflación ya sabéis que es el crecimiento de los precios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Que me dicen, bueno, vale, ha crecido nominalmente un 3% y la tasa de inflación en ese año ha sido del 1%. Entonces yo puedo decir, vale, pues entonces el crecimiento real del PIB ha sido pues 3% menos 1%, un 2%. Ese es el crecimiento real. Una variable real es aquella que se mide descontando el efecto de los precios. ¿De acuerdo? Muy bien. Me están preguntando. Dice, el PIB, vuelve aquí arriba, vuelve al enunciado y vamos a leer lo que me están pidiendo. Dice, se ha incrementado con respecto al año anterior en un 4%. O sea que el del año anterior era un 4% menor. Dice, ¿significa que la producción ha crecido en ese porcentaje? Bueno, la respuesta sería, no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque no sé cuál es la tasa de inflación. ¿De acuerdo? Es decir, yo sé que ha crecido un 4%, pero a lo mejor, esto claro, dice, si la tasa de inflación, si la inflación es del 0%, sí, claro, sí que ha crecido un 4%, pero si ahora me dicen, si la inflación es del 2%, pues entonces ya no. ¿Por qué? Porque el crecimiento real solamente sería un 2%. Entonces, en este ejercicio, si os dais cuenta, no sé, no me hablan de la tasa de inflación, no sé cuánto han crecido los precios, ni si se han mantenido constantes o han decrecido, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo saber si la producción ha crecido realmente un 4%. Y me dice, ¿qué necesitamos saber para comprobarlo? Pues necesito saber el dato de la inflación del país. Bueno, este era el ejercicio, espero que os haya resultado útil el vídeo y pues iré subiendo el resto de los vídeos hasta completar el boletín que os mandé por Edmodo. Un saludo, hasta el siguiente vídeo.